Y la frase de hoy es: yo solo sé que nada sé. Bienvenidos. Ok, el día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio de cinemática aplicando la segunda ley de Newton. Como usted observa el gráfico, el ejercicio dice lo siguiente: determinar la aceleración y la tensión de la cuerda del siguiente sistema, el que ustedes miran ahí, cuya información es: la masa 1 es de 10 kilogramos, la masa 2 es de 20 kilogramos, el ángulo del plano inclinado es de 30 grados y el coeficiente de rozamiento es de 0,5. Entonces, vamos a analizar este ejercicio mediante la solución de ecuaciones, es decir, varios conceptos matemáticos. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Primero, la sumatoria de las fuerzas, si hay movimiento, lo igualo a masa por aceleración. Y la sumatoria de las fuerzas, si no hay movimiento o si su velocidad es constante, lo igualo a 0. ¿Listo? Otra cosa que debe tener en cuenta, la tercera cosa, es que si el cuerpo está en un plano inclinado, como se muestra a continuación, la componente de 1 del peso en X es igual al peso 1 por el seno del ángulo. La componente del peso 1 en Y es igual al peso 1, pero multiplicada por el coseno del ángulo. Tengamos en cuenta esas tres cositas que les he planteado para desarrollar el ejercicio. Muy bien. Entonces voy a plasmar, digamos, la idea fundamental. Como el cuerpo, en este caso el cuerpo 2 es un poco más pesado, entonces el sistema se va a mover en esa dirección como se muestra en la animación. Así se va a mover el cuerpo porque la masa 2 es mucho más grande, es 20 kilogramos y la masa 1 es de 10, por lo tanto lo va a arrastrar, digámoslo comúnmente. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo que el sistema se va a mover en esa dirección, vamos a plasmar en el tablero ese plano inclinado de los dos cuerpos, como se muestra ahí a continuación. Ya sabemos que el sistema se va a mover en esa dirección. Mi objetivo es encontrar la tensión y la aceleración. Entonces voy con el cuerpo 1. Con el cuerpo 1. Voy a omitir las unidades, solamente voy a trabajar con números, pero tengamos en cuenta que las fuerzas están en newton, que la aceleración está en metros por segundo al cuadrado, que la masa está en kilogramos, para desarrollar un poco más sencillo el ejercicio. Entonces, comencemos. Voy a trazar en este gráfico un plano cartesiano. El plano cartesiano va a ser, voy a trazar una línea perpendicular, esta es una escuadra perpendicular al plano del movimiento. En otras palabras, va a ser un plano inclinado, un plano cartesiano inclinado. Así. Ahí está mi plano cartesiano. En otras palabras, he hecho coincidir el eje X con este plano que está inclinado. ¿Listo? Este es mi eje X, este es mi eje Y. Ahora voy a ubicar las fuerzas en ese plano inclinado. Hacia este eje, es decir, este vector que es perpendicular al plano, a esto se le llama una fuerza normal. La voy a colocar con N, fuerza normal, a este vector. A esta componente, recordemos que el peso es una fuerza vertical. El peso es una fuerza vertical. Este vector que estoy colocando ahí es peso 1, porque pues obviamente esta es la masa 1. Pero recordemos que este peso se va a descomponer en una componente del peso 1 en X, que ya sabemos que es, perdón, aquí es peso 1 en Y, porque este es el eje Y, ¿no? Peso
peso 1 en Y. Y peso 1 en Y va a ser igual al peso 1 por el coseno del ángulo, como les había indicado al principio. Y también se va a descomponer en otro vector, que sería peso 1, este sí es en X, porque recuerde que este es el eje X, y peso 1 en X es igual a peso 1 por el seno de este ángulo, como les había recordado. Como aquí hay una cuerda, esto le voy a colocar un vector, una flechita aquí, indicando que aquí hay una tensión. La cuerda ejerce una tensión porque los dos cuerpos están unidos. Y recordemos que si hay movimiento y los cuerpos están sobre una superficie, la superficie, por ser roñosa, impide el movimiento, ¿no? Entonces, a esa fuerza que impide el movimiento se le llama fuerza de rozamiento, y le coloco Fr, que indica fuerza de rozamiento. Bien, ya tengo todas las fuerzas de esta masa 1, ¿listo? Como las he ubicado ahí. Ahora yo digo, sumatoria de fuerzas en el eje X. Como en el eje X sí hay movimiento, es decir, aquí hay una aceleración, entonces yo lo igualo a masa 1 por aceleración. Recuerde que la masa 1 es la que se está moviendo y la que estoy analizando, teniendo en cuenta que es el cuerpo número 1. Entonces, ¿qué tantas fuerzas hay en X? Recuerde que este es el plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, voy a colocar las positivas. Si este es el plano cartesiano, la única positiva es la tensión. Tensión. No hay más fuerzas en el eje X positivo, pero en el negativo sí hay menos fuerza de rozamiento, menos peso 1 en X. ¿Listo? Hay dos. Las coloco negativas porque están en el eje X negativo. Y como se mueve hacia la parte positiva, pues por esa razón la igualo a M1 por A. ¿Listo? Esa es la primera fórmula de mi ecuación. Voy a dejarla ahí. Ahora, antes de continuar, voy a reemplazar a que es igual fuerza de rozamiento. Entonces, tensión menos fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es mu, el coeficiente mu, que me lo están dando en los datos, por normal. Menos W1 en X, recuerden que W1 en X es una componente, y es igual a W1 por seno de teta. Y esto es igual a M1 por A. ¿Listo? Esta ecuación la dejamos ahí, ahora volvemos a ella y reemplazamos los datos, ¿no? Ahora, en el cuerpo 1, ¿qué más hay? Ya hicimos la sumatoria de fuerzas en X, ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. En Y, como en Y no hay movimiento porque el cuerpo no está saltando, lo igualo a 0. ¿Listo? ¿Qué hay en Y? Positivo, hay normal, y negativo, hay W1 en Y. W1 en Y igual a 0, no hay más. Está el vector normal y está el vector 1 en Y, ¿no? Es decir, peso 1 en Y, ¿no? La componente de este peso. Despejemos normal. Normal aquí es igual a W1 en Y. Pero recordemos que W1 en Y es W1 por el coseno de teta. ¿Listo? W1 en Y es esto. ¿Quién es W1? W1 es el peso. Y el peso, recordemos que es simplemente multiplicar la masa por la gravedad. La gravedad la vamos a tomar como de 10 metros por segundo al cuadrado, redondeándola, ¿no? Simplemente reemplazamos. Entonces, normal, peso 1, masa 1, 10 kilogramos, ¿no? 10 kilogramos. Por, ¿qué dice la fórmula? Masa 1 por gravedad. La gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Por coseno de 30 grados. Recuerde que teta es 30 grados. Hacemos toda esa multiplicación de 10 por 10, pues daría 100.
kilogramo por metro segundo al cuadrado quedaría newton, o sea 100 newton, y 100 newton multiplicado por coseno de 30 grados, el coseno de 30 es 0,8660, entonces me da un total de 86,6 newton. Esa NW es la unidad, porque la normal es una fuerza. ¿Listo? 86,6 newton. Entonces ya tengo la normal. Como ya tengo la normal, entonces voy a reemplazar acá donde está la normal, es decir, borro este procedimiento. Ya sé que la normal vale eso y lo reemplazo. Lo que pueda reemplazar, tensión, no la tengo. La dejo ahí, menos mu, ya saben que mu es el coeficiente de rozamiento, 0,5. Por normal, la acabé de encontrar, 86,6 newton. Menos W1 por seno de 30. Ya sabemos que W1 es masa 1 por gravedad. 10 por 10. Aquí colocaríamos directamente 100 newtons. ¿De dónde aparece 100 newtons? Aparece de que W1 es masa 1, que es 10, y gravedad, que es 10. Y 10 por 10 da 100, 100 newtons. Por seno de 30. Igual a masa 1. Ya sé que masa 1, yo voy a permitirme borrar aquí para que no se sature. Masa 1, que es de 10 kilogramos, por aceleración. Estoy reemplazando los datos que tengo, ¿no? Masa 1 lo tengo, la aceleración no lo tengo. Voy a multiplicar aquí y voy a multiplicar acá. Entonces me quedaría tensión menos 0,5 por 86, pues si ustedes en la calculadora multiplican, y me queda 43,3 newtons, menos 100 por seno de 30, también en su calculadora científica, 100 por seno de 30. El seno de 30 es 0,5 por 100, pues daría 50. Verifican la información. Y lo igualo a 10 kilogramos por aceleración. Como estos dos datos están en newton, los puedo sumar. Voy a borrar aquí. Tensión menos, como están ambos negativas, ambas fuerzas están negativas, entonces la sumo, menos 93,3 newtons, y lo igualo a 10 kilogramos por aceleración. Esta es mi primera ecuación de este cuerpo. 1. Tensión no la tengo, esto es un dato numérico, y aceleración no lo tengo. Recuerde que kilogramos es una unidad, no son incógnitas, ¿no? La única incógnita son la aceleración y la tensión. Esta NW es la unidad en newton, no nos van a confundir con normal. Bien. Ahora voy a pasar al segundo cuerpo. Y este lo voy a subir acá arriba, borrando este procedimiento para poder continuar. Entonces voy a borrar aquí. Del cuerpo 1, separo esta. Tensión menos 93,3 newton igual a 10 kilogramos por A. Esa es mi primera ecuación. La voy a llamar ecuación número 1. ¿Listo? Ahora vamos a la ecuación número 2. Para la ecuación número 2, entonces tengo en cuenta el cuerpo 2, ¿no? El cuerpo 2, ya voy a colocar un plano cartesiano aquí. Pero este sí me va a quedar un plano cartesiano normal, porque no está en una superficie inclinada, ¿no? ¿Listo? Pero aquí tengo en cuenta algo, el eje X no lo voy a utilizar para nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está rozando esta superficie, está en el aire, entonces no hay rozamiento con este plano vertical, por lo tanto no hay componentes en el eje X. Como está ahí en el aire, el cuerpo solamente va a tener componentes o fuerza en el eje Y. Este es el eje Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, como hay movimiento y se mueve en esa dirección,
y como está moviéndose hacia abajo, recuerden que hacia abajo es negativo, ¿no? Por lo tanto coloco negativo, se está moviendo hacia abajo. Masa 2 porque estoy con el cuerpo 2, ¿no? Sumemos las fuerzas, entonces primero ubiquemos. Hacia arriba hay una fuerza. ¿Qué fuerza será? Pues la cuerdita esta, la fuerza de tensión. Y hacia abajo está el peso 2. Recuerde que el peso 2 es la masa 2 por la gravedad. ¿Listo? Entonces, coloquemos esas dos fuerzas, no hay más. Hacia arriba, la tensión positiva. Hacia abajo, el peso 2 negativo. Y lo igualo a menos M2A. ¿Listo? Las fuerzas de sumatoria de fuerzas en Y son estas dos. Y lo igualo a menos 2 masa 2 por A porque el cuerpo 2 se está moviendo hacia abajo. Negativo, ¿no? Reemplazo tensión menos W2. Recuerde que W2 es la masa 2, que sería 20 kilogramos, multiplicada por la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado, igual a 20 kilogramos, que es la masa 2 negativa, por aceleración. Aquí yo puedo hacer la multiplicación aquí, quedaría menos 200 newtons. Recuerden que kilogramo metro por segundo al cuadrado se convierte en newtons, igual a menos 20 kilogramos por aceleración. Y tengo mi segunda ecuación, la voy a escribir acá arriba. Voy a ahorrar aquí. Ya tengo dos ecuaciones. Mi segunda ecuación es tensión menos 200 newtons es igual a menos 20 kilogramos por A. Entonces, vamos a desarrollar este sistema de ecuaciones. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Tensión, la T, y aceleración, la A. Vuelvo y les recuerdo, NW es newton, la unidad, y kg es kilogramos, la unidad, no son incógnitas. Bien, hay varios métodos para desarrollar este ejercicio. Sustitución, método de eliminación, método de igualación, etc. Voy a utilizar el método de eliminación y voy a eliminar la T, la tensión. ¿Listo? O también puedo eliminar la aceleración, ya que están negativas ambas. Usted decide. En este caso voy a eliminar la tensión. Para ello, voy a multiplicar por menos 1 toda esta ecuación. En otras palabras, la primera ecuación la bajo igualita. No le hago cambios, simplemente la bajo para que usted entienda un poco más lo que voy a hacer. La primera ecuación la dejé normal. La segunda ecuación sí la voy a multiplicar por menos 1, es decir, estos signos van a cambiar. La tensión está, la tensión está positiva, pero multiplicada por menos. Recuerde que la voy a multiplicar toda por menos 1. Entonces, menos por más da menos tensión. Menos por menos da más 200 newtons. Igual, pues el igual no cambia. Menos por menos daría más 20 kilogramos por A. ¿Listo? No le coloco positivo porque después del igual es el primer valor y se sobreentiende que cuando no le coloco nada, aquí es positivo. ¿Qué hago ahora? Pues una línea, porque como voy a aplicar el método de eliminación, sumo. Tensión positiva y le resto tensión negativa, pues chao, se elimina. Estos dos valores se restan porque uno está positivo y uno está negativo. Menos 93,3, lo coloco en la calculadora, menos 93,3 más 200, pues le va a arrojar su calculadora 106,7 newtons. Por esta parte, el igual lo coloco, o es decir, lo bajo, y 10 kilogramos A más 20 kilogramos A, o sea, 10 más 20, pues 30 kilogramos por A. De aquí despeja A, porque la única incógnita es A. A es igual. El 30 pasa a dividir a 106, entonces es igual a 106,7 newton dividido entre 30
kilogramos. Hacemos esa división de 106,7 utilizando la calculadora para dar un dato exacto. 106,7 dividido 30. Esto me da 3,5. Voy a colocar una sola decimal. 3,5, pues como es una aceleración, las unidades de la aceleración son metros por segundo al cuadrado. Y de hecho, newton sobre kilogramos se cancela kilogramos y me quedan metros por segundo al cuadrado. Tengo la aceleración, es decir, la aceleración de ese sistema es de 3,5 metros por segundo al cuadrado. Primera respuesta. Y la segunda respuesta, pues tengo dos ecuaciones, de cualquiera de la que usted quiera, despeja tensión. Voy a despejar tensión, por ejemplo, de la primera. De esta voy a despejar tensión. Tensión, es decir, el menos 93,3 newton lo paso a sumar. ¿Qué hay en el otro lado? 10 kilogramos por A. ¿Y qué le llega? Pues 93,3 newton. ¿Listo? Ahora lo que hago es reemplazar datos numéricos. 10 kilogramos por la aceleración, la A. Ya la encontré. 3,5 metros por segundo al cuadrado. Y a ese resultado le sumo 93,3 newton. Recuerde que kilogramo por metro segundo al cuadrado me da newtons. Por esa razón le puedo sumar 93,3. Kilogramo por metro segundo al cuadrado es newton, entonces quedaría aquí 35 newtons, porque 10 por 3,5, pues lo coloco en la calculadora, me da 35, más 93,3 newtons. Entonces, recordemos que este es A, es la aceleración que encontré. La voy a subrayar, la voy a dejar ahí. Y acá, pues sumo 35 en su calculadora para dar un dato exacto. 35 más 93,3. 128,3 newton. ¿Listo? Eso ha sido todo. Tengo la tensión. Respuesta, la tensión es de 128,3 newtons y la aceleración del sistema es de 3,5 metros por segundo al cuadrado. Claro está, teniendo en cuenta y bien claro varios conceptos que se mencionaron al principio de este video. Nos vemos en un próximo. Chao, chao.